Bueno, chicos, muy buenas tardes para todos. Espero que estén teniendo, o más bien que hayan tenido una buena semana. Que el fin de semana, que el viernes de la semana pasada, que fue ese aguacero tan terrible, pues no les haya pasado mayor cosa, todos lo hayan podido solucionar. Eh, y espero que estén preparándose para tener una buena Semana Santa, cuidándose. ¿Quién nos hace el favor de comentarnos un poco, hacernos un resumen de lo que vimos en la última clase? Que si mi memoria no me falla, terminamos de ver o terminamos de hablar sobre el modelo Canvas. Entonces los escucho, cuéntenme, quién nos hace ese pequeño resumen? Hola, buenas tardes, instructor. Buenas tardes. Pues la última clase que tuvimos, pues hablaron de las cualidades que tenía la matriz DOFA, perdón, la Canvas. Ajá. Se explicó en qué consistía cada una de ellas, qué tenía Topita, pues el caso de Topita con esas cualidades del modelo Canvas. Sí. Y se sacaron conclusiones. Listo, perfecto. Eh, para comenzar entonces hoy, antes de hablar de, al respecto de nuestro último instrumento, que sería el modelo PETS o la herramienta PETS, ¿quién le gustaría compartir su Canvas para que lo miremos, para que hagamos una revisión rápida y hablamos de el modelo ya como tal? Sebastián, cuéntanos, Sebastián. Sebastián, hágale pues. Listo, Sebastián, cuéntanos, te escuchamos. Profe, pues esto fue lo que yo concluí. Listo, hágale pues, cuéntanos, léenoslas y venos contando qué es como las conclusiones a las que llegaste al realizar el ejercicio. Bueno, permítame un momento. Dale. En seguimiento de clientes, yo coloqué clientes que buscan productos orgánicos y fines, o sea, decir las personas que hacen ejercicio, que le gustan las cosas sin químicos, y, más que todo, pues, como basado a ese mercado. Ajá. Personas de extractos 3 en adelante, pues ya que como son productos artesanales son un poquito más costosos y pues digamos que las personas que tengan como ese poder adquisitivo de tenerlo serían como más que todo en ese extracto. Mayores de 18 a 50 años, pues ya que se decía que se vendía mucho en línea, entonces pues con el cuento de la tarjeta de crédito y todo eso, pues tendrían que ser como mayores de edad.
para adquirir el producto como tal. Pero pues de igual manera se basa más que todo pues en la familia, ya que los que más lo consumen serían pues los niños, pero Exacto. los compran son los papás. Ajá. Digamos que las parejas, los que son deportistas, los abuelos, personas que pues se cuidan y todo eso. Y también podríamos, como ella decía que quería formar como una hacienda y todo eso, Sí. entonces se iba a enfocar en lo que eran las familias, parejas pues que quisieran hacer caminatas ecológicas, que les gustara todo eso, y como tal pues el turismo ecológico, lo que por decir que van las escuelas a mirar cómo se ordeñan las vacas y todo eso, unos Ujú. paseos que hacen. Que sigue relaciones con clientes. Atención personalizada y relación virtual. Pues Sí. como es una relación virtual, pues las relaciones virtuales son muy personalizadas. Yo por lo menos he comprado en tiendas en línea y uno les escribe y al otro día les están respondiendo cualquier tipo de inquietud con el pedido que uno tenga, si de pronto se ha demorado, ellos le envían pues todo eso, pienso yo. Sí. Canales, pues tenemos lo que son las tiendas especializadas y los camiones, pues como tal, lo que ella distribuye en la ciudad y las tiendas que ella tiene especializadas, que es donde, digámoslo así, tiene como mayor venta, además del Internet. Propuesta La propuesta de valor. de valor. Creo que tenemos la capacidad logística para atender a nuestros clientes y darle una total experiencia ganadera y pueden realizar eventos sociales en nuestros salones al aire libre y caminatas ecológicas por nuestros criaderos. Como usted había hablado que colocáramos como qué era lo que podíamos proyectar con la empresa, Sí. entonces yo coloqué eso. Listo. Mm, ¿Qué más sigue? Permítame, yo soy un poquito Tranquilo, dale. aquí. Actividades claves. Claves. Nuestros procesos artesanales, manejo de redes sociales, mantenimiento de nuestro propio ganado y manejo de nuestra materia prima. Para mí esas son las cosas principales que se debe tener en cuenta pues en la empresa, porque si llega a fallar alguna de ellas, pues sería como grave. O por lo menos se tendrían consecuencias económicas bastante costosas. Listo. Recursos claves. Como recursos claves tenemos nuestra infraestructura, bodegas, camiones, eh, ¿qué? Patentes. Patentes, seguidores en redes sociales, tiendas especializadas y ganado. Y bueno, pues a eso se habla solo. Digamos que para mí esos son los recursos claves y en eso pues la empresa no tendría como esa maquinaria que tiene. Socios Listo. Los claves. socios claves. Tenemos las tiendas especializadas, influencers. Eh, yo para mí las tiendas especializadas, yo diría que podríamos agrandarlo como a la 14, al costo. Los influencers sería como ella tiene Su su página o su canal Facebook, de... Instagram, su Ajá. cuenta, los influencers. Se llama, pues, por decir, se contrata a un influencer que tenga muchos seguidores y que vaya a la empresa y muestra, ay, me dio un paseo por acá en la ganadería no sé qué, y mostrando cómo se ordenan las vacas, y tenemos la tienda, y muestra pues los productos que venden, y saben súper deliciosos, se puede ir comiendo pues el helado, y eso hace que la gente visite, pues, solamente como para ver el sitio en donde estuvo el influencer. Ajá. Las granjas aledañas con la cuestión de la leche para la distribución de las tiendas, inversionistas, yo diría que se podría tener en cuenta como para la expansión a otros países, Ajá. eh, jardinerías, pues con respecto a lo que tendría que ver la cuestión
de los matrimonios, porque a los eventos sociales que se utilizan que muchas se flores pueden. y todo eso, Ajá, ajá. para mí sería como tenerlo algo ahí para que salga mucho más económico, poder ofrecer un paquete donde se ofrezca ya el salón decorado y todo eso. Pues donde yo trabajo, que es algo más o menos a lo que ella quiere, pero es de pesca, no es de ganado, sino de pesca. Ellos tienen un salón más o menos así, pues yo me lo imagino algo así. Ya. Los proveedores los proveedores aliados pues que ya tenga como tal de lo que son lo que yo utiliza, pues los plásticos, los gorros, los guantes, los tapabocas, para mí esos serían como los proveedores aliados. Listo. Los ingresos. Ya va. Listo. Fuentes de ingresos serían ventas en línea, tiendas especializadas, venta, experiencia ganadera, alquiler de instalaciones, paquetes turísticos. Listo. ¿Y los egresos? Sería mantenimiento de los establos, compra de insumos, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de planta, recursos humanos, servicios, etc. Listo. Bueno, chicos. Sebastián nos acaba de compartir su cambio. Yo quisiera, antes de hacerle un par de sugerencias, si ustedes tienen algo que decirle a Sebastián respecto al ejercicio que realizó y a los análisis que coloca él en el campo. Los escucho. Si hay alguien que esté interesado, si hay alguien que quiera decirle algo, es el momento de compartir. Una pregunta, ¿Rocío está por allí? Espérame un momentico. Sí, profe, ya acabé de entrar hace unos minutitos. Bueno, Rocío, una pregunta. ¿Solucionó su problema de internet o prefiere que la llamemos al celular para que le quede más fácil participar de la clase? Pues parece que está bien, profe. No, pues parece que está bien. Bueno, listo. En cualquier caso, si de pronto te desconectas o algo así, necesitas, pues simplemente nos escribes o nos avisas y te llamamos al celular para que puedas participar también de la clase. Bueno, Listo, profe, chicos. muchas gracias. Bueno, chicos, cuéntenme entonces. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, algo que decirle a Sebastián respecto a su Kame? Su Canvas, perdón. Creo que alguien levantó la mano. No. ¿Alguien? Todo el mundo. El Kame de Sebastián está bien. No le falta nada. No hay que complementarle algo. Bueno, Sebastián, tu Canvas, ay, se me metió acá el Canvas. Tu Canvas está bien desarrollado. Yo no le observo mayor dificultad, solo que hay que, por decirlo de alguna manera, debes de, sobre todo en la parte de la propuesta de valor, debes de complementar. Porque la propuesta de valor no solo es hablar de lo que queremos ofrecer o de lo que queremos ofertar, es decir, a dónde queremos llegar, que en el caso de Topita es, por ejemplo, ofrecer una experiencia a través de ofertar o de invitar a los clientes a la finca a que experimenten el proceso ganadero. No es solo, por ejemplo, el hecho de que queramos tener una venta de un punto directo de venta o queramos aumentar la cobertura en el mercado a través de la adquisición de un camión para poder mejorar la logística, sino que también en la propuesta de valor hay que mencionar cuál es nuestra propuesta de valor actual. Es decir, qué es lo que hace que los clientes realmente nos prefieran en este preciso instante por encima de otras empresas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Topita, es importante mencionar que la propuesta de valor actual, porque todo lo que tú has colocado allí es una propuesta de valor futura, la propuesta de valor actual de Topita gira en torno a la calidad de los productos, al hecho de que son ecológicos, al hecho de que son artesanales, entre otras, para poder tener como punto de referencia o punto de partida por qué nos prefieren ahora y gracias a eso, porque vamos a poder de pronto llegar a un futuro a esa otra propuesta de valor que tú mencionas allí.
Había otra cosa. Chun, chun, chun. En, en los socios estratégicos, sí es muy interesante la propuesta que tú haces, porque finalmente, a partir de la alianza con otras fincas o granjas y otras cosas que tú colocas allí, pues indudablemente Topita sí puede o tiene la posibilidad de crecer como organización. Listo, chicos. ¿Qué otra persona? En términos generales, tu Canvas está bien hecho, está bien realizado. Solo tienes que, como te digo, complementarlo de la parte de la propuesta de valor. ¿Qué otra persona le gustaría compartir con nosotros su Canvas para revisarlo, para darle una miradita y luego para empezar a hablar del análisis PETS? Los escucho, chicos. ¿Alguien más? ¿O no hay nadie más interesado? Bueno, entonces, en ese caso, vamos a hablar del análisis PETS, chicos, que es la última herramienta que les voy a mostrar o de la que les voy a hablar en esta competencia. Así que permítanme un momento, yo les comparto. Listo. Entonces, ¿qué sucede con el PETS, chicos? Lo voy a dejar así para que podamos vernos todos, o pues para yo poderlos ver a ustedes más bien. El PETS es una herramienta igual de análisis y toma de decisiones que se maneja dentro del proceso de planeación estratégica, solo que presenta una diferencia, por decirlo de alguna manera. El PETS ya no es solo para mirar, o más bien en el PETS no miramos tanto lo interno como lo externo, sino que en el PETS miramos solamente la parte externa de la empresa y en torno a 4 aspectos fundamentales, en torno a lo que son los factores políticos, en cuanto a lo que son los factores económicos, en los factores tecnológicos y en los factores sociales. ¿Esto con qué fin? ¿Para qué hacer este tipo de revisión o de recolección de datos? Para varias cosas. Uno, para poder tener una visión global, por ejemplo, de la situación política que está viviendo el país o la comunidad o el sector en el cual se encuentra la empresa y cómo eso nos podría afectar a futuro, por ejemplo. En cuanto a la parte económica, estamos hablando de que es mirar 2 aspectos importantes. Uno, el comportamiento del país, es decir, cómo está en la economía a nivel de país. Si el país está bien económicamente, si el país está viviendo una recesión en este momento, si el país está creciendo o si el país está decreciendo o si el país está estancado económicamente, por una parte. Por otro lado, también es mirar o tratar de observar, analizar cómo está el sector económicamente. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Topita, sería mirar cómo le está yendo o cómo se está comportando el sector agroindustrial y para ser más precisos, por decirlo de alguna manera, todo lo relacionado con la parte ganadera, pero con el ganado de leche, que nos permite entender o comprender cómo está a nivel de impuestos, de gastos, costos, que son lo mismo, ingresos, el sector. Si realmente en este momento el sector es un sector, o el país, por decirlo de alguna manera, es un país que está en crecimiento, donde uno podría incursionar con nuevos productos, o si el país está a puertas de una recesión, y entonces tenemos que mirar cómo consolidar lo que tenemos en el mercado para que de esa manera no perdamos clientes a futuro. Que en cierta medida es algo que casi que podríamos decir estamos nosotros como país empezando a pensar, porque pues indudablemente voy a hablar de un factor social que es la parte del comportamiento social de los colombianos. Debido al comportamiento social de los colombianos, pues la pandemia se está agudizando nuevamente en este momento.
porque el problema es que los colombianos piensan que, no, pues se acabó la pandemia, ay, como llegó la vacunación, uy, qué chévere, ya no nos tenemos que cuidar, como desafortunadamente la gente no puede vivir sin tomar, sin rumbear, sin gastar, pues, sin ir a botarse la plata en una discoteca. Entonces, pues el virus está muy disparado y debido a eso, la reducción de empleos a nivel nacional es muy alta, la desaparición de empresas también es muy elevada y eso está afectando indudablemente el crecimiento económico del país. Por mucho que digan en las noticias que tenemos ya, que estamos caminando un buen camino de reactivación económica, no sé qué, pues realmente no va a haber reactivación económica si las personas no asumen un comportamiento, no, ya va a llover, qué desgracia, un comportamiento mucho más consciente y empiezan a cuidarse. Entonces, desde ese punto de vista, ¿ya llovió? Ay, Sebastián, qué pena, por aquí apenas está Por acá tronando. también está un aguacero, profe. Sí, Sandra, fue pucha, ¿y por dónde es por acá? Estoy en Calipso. Ya sé por dónde, por allá en el Profe, aquí nororiente. también está cayendo un aguacero, mejor dicho, está tronando feísimo. Ay, Dios mío, sí, aquí ya se está poniendo gris el cielo y está tronando. Dios mío, Geraldine. Bueno, Así que, profe, hagámosle. si me desconecto es porque se fue la energía, como cosa típica por acá. Tranquilos, chicos, hagámosle vamos haciéndole como podamos. Ay, y como cosa rara, esta pendejada se trabó. Espérenme en un momentico. Yo quería pedirle Ay, el favor que si me daba acceso al Drive, no sé qué pasó, pero se me eliminó la carpeta y todo eso y no he podido subir ninguna evidencia. ¿quién es que me está hablando que es que se me trabó esta cosa? Sí, Geraldine Ramírez. Yo le mandé un correo, se me dijo que le acordara hoy, ¿se acuerdan? Listo, perfecto, Geraldine. Entonces ahorita te doy acceso al RAID. Miren, chicos, Demen, Okay, demen gracias. 5 minuticos, yo apago el computador a la maldita sea y vuelvo y lo prendo, que no me quiere dejar pasar diapositivas ni nada. Ya me conecto otra vez, espérenme en un momento. Por favor.
Listo, chicos, regresemos. Venga, vuelvo y comparto. Bueno, entonces sigamos. Como les decía, cuando nosotros hablamos del análisis económico, estamos hablando de cómo, por ejemplo, decisiones que se puedan tomar a nivel gubernamental nos pueden afectar a nosotros como empresa. En ese caso, por ejemplo, espérame un segundito. Entonces, como les decía, es como, ejemplo, una pregunta. ¿Qué es algo que se está gestando en este momento en el Congreso que muy posiblemente afecta? Es posible, Jocelyn, que sea el Internet. Espérame, yo miro una cosa, ¿a qué red estoy conectado? Esto ya claro. De redes. Listo. Mejor, Jocelyn, ¿me escuchas más claro? Bueno, digamos que sí. Entonces, como les decía, Sebastián, pregúntale a Sebastián que si necesita que lo llame al celular para que pueda participar en la clase. Como les estaba diciendo entonces, o más bien, la pregunta que les iba a hacer es, ¿quién sabe o quién me puede decir cuál es la noticia económica más importante que hay en este momento y que está tramitándose justamente como proyecto de ley en el Congreso? Profe, la nueva reforma tributaria. Correcto, la nueva reforma tributaria. Y entonces así, sin entrar en mucho detalle, ustedes, siguiendo pues el ejemplo que estamos trabajando, como es el caso de Topita, ustedes, listo, Ingrid, si se te va la luz en tu casa y necesitas que te llame, me avisas, porfa. ¿Ustedes qué dirían? ¿Ustedes dirían que la reforma tributaria que se está gestando en este momento en el Congreso nos afectaría a Topita como empresa o no nos afectaría? ¿Qué piensan ustedes? Los escucho. Profe, yo pienso que sí, ya que al haber una nueva reforma tributaria se van a aumentar, digamos, los impuestos, insumos, y entonces va a aumentar más el valor de producción a ella, ¿no? Entonces ya va a tener ella que aumentarle el costo al producto final y a la Listo, mano de sí. obra y todo eso. Esa es una, por ejemplo. Entonces, lo que Lady dice es correcto. La reforma tributaria que se está gestando en este momento en el Congreso, muy posiblemente no. Sí afectaría a Topita, porque una de las propuestas es que muchos insumos agrícolas que están exentos o son excluidos de IVA van a quedar con IVA. ¿Por qué otro motivo piensan ustedes que también la reforma tributaria afectaría a Topita? Los escucho. Porque hay otro, ¿no? Que está relacionado con el mercado. ¿Quién nos dice o quién nos dice? ¿Nadie? ¿Ustedes no ven noticias, muchachos? Dime, Aida. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿de qué otra manera la reforma tributaria que se está gestando en este momento en el Congreso afectaría a Topita? Lady ya nos dijo que nos puede afectar porque van a haber algunos insumos agrícolas que son exentos o están excluidos de IVA que van a ser grabados con IVA. Entonces eso va a hacer que se le encarezca un poco a Topita y se vea reflejado en el producto final. ¿Por qué otro motivo piensan ustedes que se podría, nos podría afectar la reforma tributaria a Topita como empresa? Y eso tiene que ver con el mercado. ¿Quién me dice? ¿Quién nos dice? ¿A qué le van a poner IVA, chicos? A la canasta familiar, profe. Correcto, Lady. Le van a poner IVA a muchos artículos de la canasta familiar, entre los cuales se encuentran productos lácteos, es decir, la leche y sus derivados. Entonces, imagínense, no solo Topita le va a tener que subir el precio a sus productos, porque los insumos van a llegar más costosos,
sino que cuando los pongan los supermercados, como ya les van a empezar a cobrar IVA a uno por los productos lácteos también, por decirlo de alguna manera, porque casi que todo lo de la canasta familiar va a quedar con IVA, entonces los productos van a estar mucho más costosos. Entonces, esos son aspectos que uno, gracias, esos son aspectos que uno tiene que tener en cuenta al momento de hacer un análisis económico o al momento de hacer el PET. Factores sociales, chicos. Cuando hablamos de los factores sociales, estamos hablando entonces de cómo se comporta la sociedad, de qué cosas ocurren a nivel social que nos pueden afectar a nosotros como empresa. Y finalmente el factor tecnológico es todo lo que es relacionado con la tecnología. Entonces hablemos un poco más profundamente o un poco más puntual sobre ellos. Vengan, yo les hago una pregunta. Con ustedes fue que, con el grupo que quedé, que íbamos a hacer este análisis PET es a la luz de lo que están estudiando. ¿O fue con otro grupo? No, con nosotros no fue instructor. Sí, creo que sí, fue Carola. Y una pregunta, ¿usted está por ahí? ¿Me está escuchando? Sí, profe. Carola, y fue con ustedes que quedamos en que íbamos a hacer el análisis PET a la luz Sí, profe, yo fui la que le dije que lo hiciéramos, pero entonces no recuerdo bien qué fue lo que le pedí. Estoy ¿Ustedes intentando son recordar. auxiliar de archivo, o cierto? Sí, no. Archivo. Sí. Sí, No, archivo. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Aida? no, profesor. Es que si mal no estoy, Carola, y la propuesta que había hecho era que miráramos cuáles son las normas actuales que rigen a la labor de ustedes, a la función de ustedes. Y entonces ahí lo podríamos, ahora les digo cómo lo podemos hacer para que hagamos un ejercicio interesante frente a eso. Les voy a explicar la herramienta bien y entonces les digo cómo la podemos aplicar a la luz de la profesión o de lo que ustedes están estudiando. Listo, entonces comencemos. Miren, como les decía ahora, el análisis PET es una herramienta de análisis estratégico que nos permite mirar el contexto, ¿listo? Pero para poder hacer esto se requiere, en términos generales, un equipo de trabajo que nos permita a nosotros generar una cobertura amplia, una mirada amplia de la realidad. Porque el mejor ejercicio o la mejor manera de trabajar un análisis PET es a través de una lluvia de ideas. Es reunirnos como equipo y que todos y cada uno de los miembros de ese equipo que participan de la elaboración del análisis PET empiecen a proponer, a decir cosas que conozcan, que han escuchado, que han leído o que saben, frente a cada uno de los entornos que vamos a empezar a analizar, que vamos a empezar a tener en cuenta, a mirar. Como les decía, el PET es una abreviatura, unas siglas de 4 entornos diferentes: político, económico, social y tecnológico. El primer entorno, ahí donde estás. Sí, Carola, y aquí también empezó a llover durísimo, así que pues hagámosle hasta donde nos permita el clima, la electricidad, el internet, etcétera, etcétera, porque no demoran en empezar a fallar el internet o a quedarnos sin energía. Pero hagámosle. Los factores políticos. ¿Qué es el factor político o a qué hace referencia el factor político? Es una mirada de la situación política del país. Es empezar a tratar de entender cómo las diferentes situaciones que se presentan en el ámbito político, y tengan en cuenta que uno puede mirar lo político a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel local. Cuando yo les hablo a nivel local es lo que sucede en la ciudad, por ejemplo. Entonces es evaluar el impacto que puede tener en el negocio o en la actividad todas las decisiones que se toman desde el ámbito político. Entonces, por ejemplo, miren, y vuelve y juega. Aquí sí, para poder hacer este tipo de análisis se requiere, es importante que usted al menos vea noticias, pues, que al menos vea los noticieros. O ya en su defecto que usted lea periódico, lea revistas económicas, lea, por ejemplo, Cambio, o lea Semana,
o lea de periódico, lea El Tiempo o El Espectador, por ejemplo, porque el país se volvió muy malo, entre otros. Entonces, pregunta, chicos, hace como el lunes o el martes de esta semana, el gobierno nacional hizo un anuncio muy importante frente a medidas que se iban a tomar para sopesar el avance del COVID durante la Semana Santa. ¿Quién me dice cuáles son esas medidas que se iban a tomar? De restricción, profe, de pico y cédula nuevamente. Exactamente, pico y cédula, toque de queda y ley seca. Pero, ¿cuál era una de las condiciones o cuál era la condición, entre comillas, principal para que realmente el departamento o la ciudad se acogiera al toque de queda, ley seca y pico y cédula que se emitió desde el gobierno nacional? ¿Quién me dice? Era que el lugar tuviera ocupación de camas UCI mayor al 70%. Correcto, Rocío. Entonces, que el departamento o la ciudad o el municipio tuviera una ocupación de camas en UCI por pacientes COVID superior al 75%, 75 o más del 75%. Eso le daba libertad, por decirlo de alguna manera, a los alcaldes y gobernadores de los diferentes departamentos o ciudades del país de asumir o de acogerse a estas medidas. ¿En cuánto está la ocupación de camas UCI en este momento en la ciudad o en el departamento? ¿Quién sabe? Dime, Carol. Creo que en Como un un 79. 75%. Estamos como en el 75 o el 76%. Eso hace, Por ahí. eso hace que nosotros nos tengamos que acoger a las medidas de restricción que dio el gobierno nacional. Entonces, desde ese punto de vista, a partir de hoy, creo, de mañana, empezamos con toque de queda que inicia desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del otro día, ley seca en los mismos horarios, y ya salió el cronograma del pico y cédula para la ciudad y para el departamento en general. Pregunta, chicos, ustedes, hagamos de cuenta que el Topita estuviera en la ciudad de Cali o en el departamento del Valle. ¿Estas medidas piensan ustedes que nos afectarían como empresa o no nos afectarían como empresa? ¿Quién me dice? ¿Quién se atreve a proponer un sí o un no? Profe, pues yo diría que no. ¿Por qué piensas que no nos afectaría? Pues porque el rol de ella se maneja es como más que todo un horario diferente, digamos como en el día. Listo. Y pues... Dime, y pues... No, profe, ya. Listo, Carol piensa que no nos afectaría. ¿Qué otra persona nos quiere compartir su pensamiento? Dinos, Aida. De pronto no afectaría, pues porque los empleados de pronto están exentos, ¿no? Bueno, listo, los empleados están exentos, pero ¿qué tendrían que hacer los empleados de Topita o qué tendría que hacer Topita para que sus empleados estuvieran exentos de? Sacar ese pasaporte. Darles la carta. Pasaporte. Eso, lo que le están sapeando por allá atrás a usted, sacar el pasaporte sanitario y una carta o el carnet de la empresa. Pero, donde la empresa no tuviera esto, muy posiblemente sí nos afectaría, porque es que ¿a qué hora se hace el primer ordeño de la mañana, niños? ¿Alguien sabe? Entre 3 y 4 de la mañana. 3 y 4 de la mañana. Correcto. ¿Y a esa hora estaríamos en qué? Toque de queda. En toque de queda. Y digamos que, no sé, puede que el mayordomo viva en la finca, y el resto de trabajadores tendrían que desplazarse de sus casas a la finca, por decirlo de alguna manera. Entonces, son esas miradas, chicos. Cuando uno empieza a hablar de hacer análisis externo, es que uno empiece a mirar y a relacionar. ¡Ay, juepucha! Si ponen toque de queda, indudablemente eso nos puede afectar a nosotros, porque es que nuestros trabajadores no viven en la finca
y tienen que estar antes de las 3 de la mañana en la finca o a las 3 de la mañana para poder empezar a recoger el ganado para poder ordeñarlo. Entonces tengo que tomar unas medidas que me garanticen que los trabajadores van a llegar sin problema. Eso es, por ejemplo, un análisis o una mirada desde el punto de vista político, porque son normas que se están dictando desde la política, desde el ente gubernamental que afecta el desempeño de la organización. ¿Qué otras cosas dentro de lo político tenemos entonces o podrían afectarnos? Ejemplo, el sistema de gobierno. Entonces, por ejemplo, que estuviéramos en año de elecciones, como va a ser el próximo año. Cuando nos encontramos en año de elecciones, ustedes saben que en año de elecciones la economía y todo se vuelve terrible, porque el Estado deja de contratar, porque entramos en ley de garantías. La inversión extranjera también se ve detenida, por decirlo de alguna manera, porque todo el mundo está a la expectativa de quién va a ser el nuevo gobernante, y se empiezan a manejar una serie de alianzas, una serie de uniones que hacen que el ambiente político sea muy intranquilo y nos pueda afectar como organización desde el punto de vista de generación o promulgación de nuevas leyes o de nuevos impuestos como tal. Otro, la política fiscal. La política fiscal es todo lo relacionado con impuestos, que eso entra también dentro de lo económico, sí, pero también hay que tener en cuenta que finalmente, antes de volverse impuestos, el gobierno tiene que sacarlo como política. Legislaciones existentes en la actualidad, o cambios en las legislaciones, o por ejemplo, que existieran legislaciones o normas internacionales que nosotros debiéramos de acatar, pensando, por ejemplo, en el caso de que Topita quiere exportar sus productos a Brasil. Entonces le tocaría hacer un análisis exhaustivo frente a cómo está el país, es decir, cómo está Brasil, frente a lo que es la importación de productos lácteos. No vaya a ser de pronto que como Brasil es un país muy ganadero, entonces Brasil tenga políticas proteccionistas que hagan que sea difícil incursionar en él con productos lácteos o con productos de ganado. Entes regulatorios, políticas de comercio, entre otras. Protección a la inversión o factores que favorezcan la inversión, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese análisis o de esa mirada de ese entorno político, estamos hablando de como dirían o como dicen por ahí en un noticiero, cómo está la movida política, cómo está la jugada política, cómo esos diferentes actores que de una u otra manera afectan el devenir del país pueden afectarnos a nosotros desde el punto de vista social o desde el punto de vista político, del punto de vista económico. Porque a pesar de que el gobierno, es decir, en lo político se dictan normas, estas normas tienen impacto en el comportamiento de las personas, en el comportamiento económico del país, entre otros. Ese sería el entorno político. Ahora, bueno, ahora les digo cómo lo vamos a trabajar. El entorno económico gira en torno a cómo está la economía del país, cómo se encuentra, por decirlo de alguna manera, si se encuentra sana, si está estancada, si estamos en un momento de decrecimiento económico, y para eso tenemos que tener en cuenta variables como cómo está el Producto Interno Bruto del país, el PIB, cómo está el PIB per cápita, que es el ingreso o lo que percibe cada colombiano o las personas de a pie, qué tanta demanda tienen los productos del sector, y cuando hablo del sector, pues en este caso sería el sector lechero o ganadero, cómo está la tendencia de el empleo, por ejemplo, cómo está en cuanto a normas o leyes que de una u otra manera le permitan exención de impuestos, entre otras cosas. Es mirar cómo la economía, ya sea macro, que sería a nivel país, o en su defecto, si estuviéramos hablando de la exportación a Brasil, nivel Latinoamérica, nos puede afectar a nosotros. Y cómo está también a nivel micro, en cuanto a cómo está la gente en el país. Porque
Por poner un ejemplo, ¿cuántos que llevamos del gobierno de Duque? Como 3 años ya. Hacia finales del gobierno de Juan Manuel Santos, del segundo gobierno, Colombia tenía un Producto Interno Bruto alto. Es más, estábamos creciendo, estábamos como alrededor del 4 o 5%, no tanto el 5, pero sí alrededor del 4% en crecimiento económico y Producto Interno Bruto. Yo les pregunto a ustedes, niños, ¿ustedes consideran que ese Producto Interno Bruto, es decir, ese crecimiento de la economía, se veía reflejado en un crecimiento de la economía de los hogares del país? ¿Quién me dice o quién nos comenta lo que piensa? O mejor, mírelo de esta manera. ¿Hace 5 años usted estaba mejor económicamente de lo que está ahora? ¿O estaba igual o estaba peor? ¿Quién nos quiere contar? Va a preguntar entonces. Stephanie, buenas tardes, Stephanie, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Stephanie a la 1. Stephanie a las 2. ¿Estás con datos, Stephanie? Ah, fue pucha, y entonces no puedes, no tienes micrófono. Listo, no escuchas muy bien, no hay problema. Rocío, buenas tardes, ¿estás por allí, Rocío? ¿Me escuchas? Buenas tardes, profe. Sí, aquí estoy. Listo, Rocío. La pregunta es, si tú te piensas hace 5 años, ¿tú cómo crees, cómo consideras que estabas hace 5 años en comparación a cómo estás hoy, desde el punto de vista económico? ¿Mejor económicamente? ¿Igual económicamente? ¿O estás peor económicamente ahora que hace 5 años? ¿O hace 5 años estabas peor que lo que estabas ahora, de lo que estás ahora? Pues, profe, Dímelo. pues yo creo que es como igual, ¿no? Porque pues la gente, o sea, todo sube, ¿no? Realmente nada, por lo menos el mínimo no es que suba realmente. Y si sube un 3%, en lo demás suben un 10%. Entonces realmente económicamente las personas siempre están como igual o peor, dependiendo de la situación que tenga. Si no está trabajando, pues está peor. Listo. Me gusta lo que tú acabas de decir, Rocío, por Ya. una muy sencilla razón. No porque las personas estén mal, sino porque, miren, se supone que el último gobierno de Juan Manuel Santos fue un gobierno de gran crecimiento económico y dicen los expertos, pues, que el gobierno del presidente Duque, a pesar de la pandemia, ha logrado grandes avances económicos y que el país no está mal. Pero cuando uno mira la realidad de la microeconomía, es decir, cuando uno mira el bolsillo de los colombianos, la opinión o la visión de los colombianos es muy diferente. Porque de una u otra manera, la gran mayoría de colombianos pueden afirmar que o están igual o están peor que años atrás, porque han sido muy golpeados económicamente. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros miramos la economía, no solo es mirar cómo está el país puede estar bien, y las cifras del país pueden decir que el país está creciendo, que la economía está más o menos estable, pero cuando uno habla con las personas o cuando uno mira datos de personas, PIB per cápita, empleo, bueno, entre otras, nos encontramos que no. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, el factor económico, ¿por qué es importante? Porque el factor económico me permite a mí entender si realmente estoy en una economía donde las personas que hacen parte de esa economía pueden, por decirlo de alguna manera, invertir, gastar en la adquisición de los bienes que yo produzco. Entonces, por ejemplo, como estamos hablando de Topita, que es una empresa de lácteos, indudablemente todo el mundo, así esté en una situación económica mala, regular o buena, compra productos lácteos.
Pero digamos que Topita no fuera una empresa de lácteos, sino que Topita fuera una empresa de tecnología y estuviera vendiendo celulares de alta gama. Si una persona está económicamente mal, no, lo primero que va a pensar no es, uy, me tengo que comprar un iPhone 12 porque el iPhone que tengo ya no me sirve y tengo en el bolsillo 5 millones, 6 millones de pesos para gastármelos y tirármelos en un celular. Las personas van a pensar 2 veces antes de hacer ese tipo de inversiones. Entonces, desde ese punto de vista, para eso nos sirve mirar el factor económico, para poder determinar cómo se está moviendo la población en los estratos económicos. Y hablando de estratos económicos, chicos, pregunta. ¿La clase media en Colombia ha aumentado, se ha mantenido o ha desaparecido? ¿Quién me dice, chicos? A ver, muchachos, no sean tan tímidos. Caterín, hola Caterín, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Caterina a la 1, Caterina a las 2. Hola, profe. Hola, ay, ¿cómo así? Porque Aida. ¿Cómo? No. No, es que me aparecía el micrófono de Aida abierto, pero Caterina me estaba hablando. Dile, hola Caterina. Ya te doy la palabra a ella. Hola Caterina, ¿cómo estás? Caterina. Caterina, la pregunta. Cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿La clase media en Colombia ha aumentado, se ha mantenido o se ha reducido? ¿Tú qué piensas? ¿Aló? ¿Caterine? Se nos voló Caterine. Aida, ¿qué nos ibas a decir? Pues, profesor, yo pienso que, o sea, se ha mantenido con sus limitaciones, pero se ha mantenido. Pues lo que ¿Sí? yo pienso. Listo. ¿Alguien está de acuerdo con Aida o están en desacuerdo con ella? ¿Quién me dice? Dime, De Caroline. acuerdo, profe, pues eso es algo como muy relativo, porque así como nos damos cuenta que de pronto hay gente que está un poquito mejor, hay gente que también está un poquito mal, o sea, eso así va cambiando mucho, no sé, pienso que todo se mantiene. Listo. ¿Cómo les parece, muchachos? Que si nosotros nos vamos a las cifras oficiales, listo, Caterina, no hay problema. Si nosotros nos vamos a las cifras oficiales, la clase media en Colombia ha crecido. Es más, en este momento en Colombia hay más clase media que pobres, por decirlo de alguna manera. ¿Pero por qué? Porque es que la forma de medir la clase media en Colombia cambió con este gobierno. ¿Quién sabe, quién me dice cuál es la forma de medir la clase media en Colombia en este momento? ¿Cuál es uno de los criterios a tener en cuenta para poder decir que se es clase media o no, según el DANE? Porque eso hace parte, por ejemplo, del entendimiento del entorno económico. Listo, el ingreso, Sebastián. ¿Y cuál debe de ser el ingreso a tener en cuenta para poder decir que una familia ya es clase media? Sí, salarios. ¿Cuánto? Por ahí 2.200.000. Oiga, Geraldine, perfecto. No, no son 2.200.000. El gobierno dice, plantea en su nuevo esquema de medición de la clase media, que una familia, ni siquiera una persona, una familia donde se gane salario mínimo,
Y no es necesario que solo una persona gane el salario mínimo, sino que todos los que trabajen en esa familia en total devenguen el salario mínimo, esa familia ya es clase media. Entonces, frente a esa forma de evaluar la clase media, indudablemente que la clase media en Colombia ha crecido. Porque si usted mira las realidades del país, en muchos hogares, no es solo uno de los miembros de la familia los que trabajan, sino que son hasta 2 o 3, todos ganan salario mínimo, y entonces eso hace que los ingresos totales de la familia sumen alrededor de 3 millones de pesos. Lo que hace que entonces usted, como familia, ya no sea clase media, o sea, pues esté cerca a los umbrales de pobreza, sino que usted ya es clase media como familia. Entonces, por eso la clasificación o la clase media en Colombia se amplió. Y eso, por ejemplo, es algo que uno debería de saber o de conocer para poder hacer este tipo de análisis del factor económico. Listo, el que sigue, el factor social. Cuando hablamos del factor social, estamos hablando de todas las situaciones, de todas las tendencias, de todas las corrientes que se presentan a nivel social y que de una u otra manera pueden afectar o no el buen funcionamiento de la organización. Y entonces, retomando algo que nos dijo Sebastián cuando hizo la presentación de su modelo Canvas, por ejemplo, dentro de los factores sociales, entonces encontramos o tendríamos que analizar cosas como ese poder de convencimiento o de credibilidad que tienen los influencers, que si dicen que lamber un inodoro está bien porque es que no pasa nada, entonces la gran mayoría de gente descerebrada lambe el inodoro porque es que, ay, es que ellos lo dijeron. Qué interesante, qué chévere, qué bueno que es hacer eso. ¿Qué otras cosas tenemos que mirar en el factor social? Los estilos de vida, la distribución del país dentro de lo que son los estratos socioeconómicos, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la recreación, las tendencias también, como decía Sebastián, de estilos de vida fitness, entonces el acceso o el uso de negocios tipo gimnasios, entre otros. El aumento o la disminución de la demografía, porque como también lo dijo Sebastián, muy posible muchos de los clientes que nosotros tenemos, de los consumidores que nosotros tenemos, son niños. Entonces, ¿cómo está o qué tantas familias tienen hijos en la actualidad? ¿Cuántos hijos se tienen por familia en promedio? Partiendo de eso, ya entrando entonces otra vez en la parte económica, ¿cuál es el gasto promedio de estas familias con hijos en alimentación, en recreación? Porque finalmente todo eso nos dice a nosotros también cómo se comporta lo económico y lo social y cómo nos podría afectar a nosotros. Algo que también, por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta aquí, que es algo importante, de lo cual estaba hablando anoche con otros compañeros de ustedes, es, por ejemplo, la seguridad. Cómo el comportamiento de seguridad o inseguridad en la ciudad podría afectarnos a nosotros, la opinión pública frente a qué se opina, qué se piensa frente a los productos o a la utilización y consumo de productos lácteos, entre otras, porque, por ejemplo, en la actualidad, muchos médicos bioenergéticos dicen que uno no debe de consumir lácteos porque la leche da cáncer. Y entonces, como la leche da cáncer, nosotros la tenemos que eliminar, por una parte. Por otro lado, muchos médicos bioenergéticos dicen que el ser humano adulto no necesita leche, que porque es que solo los bebés necesitan leche, los bebés son los que se alimentan de leche, pero que cuando usted está grande, pues usted ya no debería de tomar leche porque su organismo no está preparado para el consumo de la leche. Opiniones muy respetables que algunas personas creen, otros siguen, pero si usted habla con un nutricionista, el nutricionista le va a decir, qué carretazo. El organismo está preparado para producir o para poder sintetizar todos los alimentos que nosotros consumimos, porque finalmente el ser humano es omnívoro. Antes es perjudicial que usted elimine la leche, porque entonces ¿de dónde va a obtener el calcio necesario para poder mantener la densidad ósea, por una parte, y por otra, unos aspectos de los electrolitos, que son los minerales en la sangre? ¿Y a qué proceso se somete a la vaca?
Venga, baréjeme la esa más despacio, Lorena, que yo no veo nada de eso. ¿Qué? Entonces que las vacas sufren cuando las ordeñan y entonces no podemos tomar leche de vacas que sufren, algo así. ¿Y qué decía el documental, Lorena? Ah, que las vacas sufren cuando las ordeñan y entonces no debemos de tomar leche de vacas porque entonces estamos tomando el sufrimiento de la vaca, algo así por el estilo. Sobre todo, chicos, miren. No, pues las vacas viven mejor que uno. Ah, bueno, también depende de dónde vivan. Pero las vacas viven mejor que uno. Comen 3 veces al día o más, tienen el alimento garantizado, entre otras. Es más como, es como, el otro día estaba escuchando a una locutora de radio que decía que ella solo compraba huevos de gallinas felices, que son supuestamente las gallinas que son criadas libres de jaula. Pero es que la gallina feliz, uy, pucha, qué radio. La gallina feliz libre de jaula y la jaula que está en galpón son iguales. Sí, esos huevos son carísimos, son mucho más costosos que los huevos obtenidos de manera industrializada. Pero la gallina no sufre, realmente la gallina no sufre ni tiene una calidad de vida, por decirlo de alguna manera, poco digna, porque se garantiza el manejo y el cuidado de los mismos. Entonces son cosas como esas, chicos, ese tipo de creencias, ese tipo de situaciones que pueden condicionar el que se tenga una buena imagen de la empresa y por ende del producto, o que se tenga una mala imagen de la empresa y del producto. Es como estos de... Ay, ¿cómo es que se llaman? PETA, creo que es un movimiento que busca que se deje de sacrificar animales para el uso de sus pieles en la vestimenta. Pero si eso fuera así, entonces usted, ¿por qué mata gallinas? ¿Por qué mata ganado? ¿Por qué mata pescados? Para comérselos. Es decir, son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, finalmente, chicos, ¿dónde estás, Maus? ¿Dónde estás? Ya. Finalmente, el factor tecnológico. Y cuando hablamos del factor tecnológico, estamos hablando de los cambios, modificaciones, avances que se pueden dar en el ámbito tecnológico, sistemas, maquinarias, que pueden impactar de manera positiva o de manera negativa la empresa o su funcionamiento. Entonces, ¿qué innovaciones tecnológicas han habido? El Internet o el comercio virtual, el acceso a redes sociales, el acceso a la conectividad o la cobertura que esté presentando la conectividad actualmente. Porque si ustedes miran, por ejemplo, el acceso a Internet, que podría ser una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta en el factor tecnológico, porque finalmente Topita tiene muchos clientes a través de las redes sociales, que eso es Internet. Si nosotros miramos el acceso a Internet en el país, ustedes se van a encontrar que el acceso a Internet en las ciudades capitales no está mal, es como del 40, el 50% de la población. Pero cuando ya nos vamos a mirar en la zona rural, las cosas cambian. Y en la zona rural el acceso a Internet es de un 15, 20% máximo. Entonces eso limita, por ejemplo, a que nuestros clientes desde el punto de vista de Topita se tengan que suscribir principalmente a grandes ciudades, donde usted tiene un acceso a Internet fácil, entre otros. Entonces, miren, chicos, cómo cuando nosotros hablamos del análisis PET, estamos hablando de aspectos como qué pasa en la política, qué pasa en lo económico, pero qué pasa en lo económico no es solo en lo económico del país, sino que pasa en lo económico también de los hogares, porque ustedes van a encontrar cuando uno empieza a hacer este tipo de investigaciones, por decir algo, el país puede estar creciendo a un ritmo del 4%, pero el Producto Interno per cápita, es decir, el Producto Interno por persona,
escasamente es del 1%. Entonces, esas diferencias impactan en la empresa. Leche no, gracias. Bueno, no sé, esas son formas de pensar, pero me imagino que sí. Que hay personas que deben de decir o de consideran que a las vacas se les da mala vida y entonces no deberíamos de consumir leche. Sobre todo que, por ejemplo, para que me entiendan un poco por qué les digo que a las vacas se les debe de dar mala vida, indudablemente la vaca como organismo femenino, como la hembra de una especie, solo produce leche en un momento determinado. ¿Quién me dice en qué momento la vaca produce leche? Solo cuando pare. Solo cuando está preñada y pare. Entonces, sí, exactamente, Lady. Entonces, sí, nosotros somos una empresa dedicada a la producción de productos lácteos y nuestro principal insumo es la leche. ¿Nosotros qué tenemos que hacer entonces para que las vacas nos estén dando leche siempre? Tenemos que embarazarlas. Todo el tiempo. Entonces, las vacas de las empresas o de las fincas ganaderas que se dedican a la venta de leche son vacas que viven embarazadas todo el tiempo. Son vacas que tienen, y el ciclo de la vaca es muy regular, es como, me disculparán las damas, es como el ciclo de la mujer, solo que el ciclo de la vaca no es cada 21 días, sino que uno puede tener un espacio más o menos como de 30, 60 días de recuperación para volver a embarazar a la vaca, para volver a preñar a la vaca. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes van a encontrar que y el periodo de gestación de la vaca dura como... Uy, pucha, se me olvidó. Como 6 meses, una cosa así. Entonces, desde ese punto de vista, la vaca estaría embarazada 2 veces por año, más o menos. Entonces, muchas personas pueden decir que eso es un maltrato animal. Pero es que en ningún momento se obliga a la vaca, en ningún momento se le quita el ternero o en ningún momento, por decirlo de alguna manera, no se le permite a la vaca que tenga relación con su ternerito ni nada por el estilo. Entonces, son formas de ver o de pensar las cosas o la sociedad, no sé, nuestra realidad. Finalmente, todo de una u otra manera tiene un ciclo en la vida. ¿Está claro? El PET, es decir, lo que es la herramienta y los diferentes entornos, el entorno político, el entorno económico, el entorno social y el entorno tecnológico. ¿Están claros, chicos? ¿O hay alguna duda? Pregunten ahora para poder entonces explicarles cómo vamos a trabajar esta herramienta. Sí, Alexander, el entorno ecológico aplicaría, pero no se trabajaría de manera independiente. El entorno ecológico se trabajaría inmerso en el entorno social, porque finalmente el entorno ecológico es una mirada, que es una postura social que las personas han asumido desde hace unos varios años hacia acá. Ser amigable con el entorno, tener un... Y también estaría incluido, por ejemplo, en el entorno político, porque ustedes van a encontrar que ya existen muchas regulaciones, muchas leyes relacionadas con el manejo limpio de los recursos, disminuir la huella de carbón, por decirlo de alguna manera. Diferente sería, chicos, que nosotros estuviéramos hablando de otra herramienta de planeación estratégica que se llama el radar tecnológico. Que en el radar tecnológico son 9 factores los que se miran. Se mira el político, el económico, el social, el tecnológico, pero también se mira el ecológico por aparte, por decirlo de alguna manera. Entonces, diferente sería. Pero aquí en el PET, el factor ecológico se maneja desde el punto de vista político, que serían todas las reglamentaciones que se estén manejando en el país o a nivel internacional frente a esta mirada ecológica, y en lo social, que sería ya la postura
o la tendencia social a asumir una forma de vida, un comportamiento que sea amigable con el ambiente. ¿Qué otras dudas, preguntas tienen ustedes, chicos, frente a eso, frente al PET? Y tengan en cuenta, el PET se puede aplicar. Sí, señora, ese sería el PESTELI, pero el PESTELI tiene un factor más, político, económico, social, tecnológico. ¿Cuál es que es el último? Profe, legal. El legal, sí, muchas gracias, Carlos. El PESTELI se le agregaría el legal, pero lo que pasa es que como el legal hace referencia a leyes, casi que ese estaría incluido o estaría inmerso en la parte política, aunque sí, tienes toda la razón, ese es el PESTELI también, que es como una ampliación del PESTELI. El PEST, perdón. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿O estamos claros hasta allí? Listo. Entonces, miren, Caroline, la última vez que nos vimos, hizo una propuesta porque ella estaba interesada en algo que les aporta a todos. Ella quería que hiciéramos un ejercicio alrededor de lo que ustedes están estudiando, de lo de archivo, porque ella consideraba que ustedes en algunos momentos presentaban vacíos frente a las nuevas normatividades, frente a los nuevos software o desarrollos tecnológicos que se están presentando para la profesión de ustedes, entre otras. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Van a hacer un análisis PETS, pero a la luz de la profesión de ustedes. ¿Cómo sería esto? Para que lo tengan en cuenta al hacer la búsqueda. Cuando hablamos del entorno político, estaríamos hablando de todas las normatividades o toda la normatividad, aquí más que político sería legal, toda la normatividad que los rige a ustedes, desde normatividad vieja hasta normatividad nueva. Y aquí sí no me pregunten a mí, porque yo de lo que ustedes estudien desde esos aspectos tan técnicos no tengo idea. Es decir, qué documentos, qué normas o leyes o los rigen a ustedes, cuáles están vigentes todavía, cuáles no están vigentes. Es más, si estamos hablando desde lo político, ustedes deberían de iniciar la búsqueda desde cuándo lo que ustedes están estudiando se ha convertido en carrera o en profesión, debido a qué o quién, bueno, entre otras. La parte social, para que la parte social sea un poco más, no sé, déjenme lo pienso. La parte económica. Entonces, cuando vayan a trabajar la parte económica miren cómo se mueve el mercado laboral, pero desde el punto de vista económico. Es decir, los rangos salariales de una persona que está estudiando lo que ustedes están estudiando oscilan entre ¿qué? Entre tanto y tanto. ¿Qué diferencias existen entre lo que le pagan a una persona en el cargo que ustedes ocupan o pueden ocupar en el sector privado y en el sector público? Porque tengan en cuenta que los rangos salariales de lo público y lo privado son muy diferentes. ¿Cuáles son los requisitos? En la parte social, ¿cuáles son los requisitos que se le exigen a una persona para ocupar un cargo como el que al que ustedes pueden aspirar o ustedes están esperando contratarse? Edad, estrato socioeconómico al que debe pertenecer, o tipo de formación, si tiene que tener dominio de algún idioma, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la parte tecnológica, ¿cuáles son los programas, software o tendencias tecnológicas que existen en el mercado que les ayudan a ustedes a sobrellevar o a realizar de mejor manera su trabajo? ¿Es claro eso, chicos? ¿O no es claro? ¿Me puedes repetir cómo sería en la parte legal? En la parte legal,
tengo entendido que el gobierno o el Archivo General de la Nación genera una serie de normas que establecen, por ejemplo, cómo se tratan o cómo se manejan los documentos, cómo se archivan. Me imagino que también tiene que existir algunas directrices. Les voy a poner un ejemplo. Como psicólogo, que soy de profesión, nosotros tenemos a nivel nacional algo que se llama COLSIP, que es el Colegio Colombiano de Psicología. El Colegio Colombiano de Psicología es una agremiación que nos reúne a todos nosotros como profesionales de la salud mental y que nos otorga a nosotros tarjeta profesional, la cual nos reconoce a nosotros en el ejercicio de nuestra profesión. Como tenemos tarjeta profesional y nos reconoce o nos regula en el ejercicio de nuestra profesión, COLSIP también tiene un ente adscrito que es el Comité de Bioética. Y el Comité de Bioética es el que se encarga de, por decirlo de alguna manera, llevar o desarrollar procesos disciplinarios contra mis colegas o contra nosotros, en el caso de que infringamos alguna norma o tengamos una mala praxis. Es más, si mal no estoy y mi memoria no me falla, el decreto 1092 es el que regula y establece nuestro código de ética o nuestro código de bioética, por lo que yo estoy dentro de una profesión que es considerada una profesión que está adscrita al ramo de la salud, que es normatizada y es manejada por el gobierno. Entonces, ¿cuál es el aspecto legal de ustedes? El aspecto legal de ustedes es, por ejemplo, que indaguen si ustedes tienen alguna agremiación que los agrupe a ustedes como personas de archivo, como profesionales en archivo, que les dé tarjeta profesional, cuáles son las normas, decretos, leyes que los rigen en su profesión, así como también cuáles son las normas o leyes que establecen condiciones frente a las cuales ustedes deberían de actuar. Porque tengo entendido que por ahí, creo, alguna vez leí que el Archivo General de la Nación tiene una norma que dice cómo debería de ser la foliación de los documentos, por ejemplo, que primero va aquello, lo demás allá, y que tienen unas tablas de retención documental donde deben de generar unos códigos también para tener organizados. Entonces, toda esa normatividad es lo que ustedes tienen que investigar cuando hablamos de la parte política o legal de la empresa. La parte económica es que ustedes deben de empezar a hacer una investigación o deben de empezar a buscar cómo son los rangos salariales que se manejan para las personas que trabajan en archivo, en los diferentes cargos. Entonces, ¿cuánto le pagan a un jefe de archivo? ¿Cuánto le pagan a un auxiliar de archivo? No sé qué más cargos habrán, me disculparán con ustedes. ¿Cuánto le pagan entonces a estas personas? Y no solo cuánto les pagan, sino cuánto le pagan en lo público. No, pues es que en lo público encontramos que les pagan tantos millones, mientras que en lo privado, no, pues es que si usted es auxiliar de archivo, en lo privado le pagarán salario mínimo. Entonces, ¿cómo está la parte salarial de la carrera de ustedes en lo público y en lo privado? Eso sería lo económico. En lo social es como cuáles son las características sociales que se observan de las personas que trabajan en archivo, o cuál es la mayor demanda. ¿Prefieren hombres, prefieren mujeres, prefieren personas jóvenes, prefieren personas de mayor edad, con más experiencia, etcétera, con formación, sin formación, con especialización, sin especialización, que ya hayan desempeñado cargos similares o pueden ser sin experiencia, entre otras? Y finalmente, en la parte tecnológica, es como cuáles son las herramientas tecnológicas que existen en el mercado que les ayudan a ustedes a realizar o a desempeñar de manera mucho más adecuada, por decirlo de alguna manera, la labor que ustedes han elegido. Entonces, si existen software o si existen
no sé, cosas en la nube, o si le toca hacer a punta de Excel, bueno, no sé. Aquí estoy hablando sin bases o fundamentos, porque como les digo, desafortunadamente, yo no tengo un conocimiento muy amplio y profundo frente a la carrera o a la profesión que ustedes han elegido. Por algo solo soy Después de psicólogo. este análisis le va a quedar claro, profe. Sí, ya no lo dudo, Carola, y eso. Y a ustedes también les va a quedar mucho más claro. Porque eso implica que ustedes tengan que mirar cómo es o cómo está la realidad de la profesión de ustedes a nivel laboral en el país. Eso es. Preguntas, dudas, inquietudes. Dale, Alexander, no importa que la pregunta sea distinta al tema. Estamos abiertos para todas las preguntas. ¿La escribes o abres el micrófono y no la dices? Inspector, buenas tardes. Hola, Alexander, buenas tardes. Es que tengo una inquietud. Dime. Las evidencias que se habían subido en la carpeta, ¿de pronto ya fueron extraídas? ¿Usted ya las calificó? Yo las he mirado, pero yo no las he extraído, yo no he movido nada. Yo normalmente no saco, ni borro, ni muevo nada. Bueno, instructor, no sé si yo estoy mirando mal, ¿no? En el caso mío, la carpeta se encuentra vacía y pues no tengo ni una evidencia ahí. ¿Qué podría hacer en ese caso? Espéreme a ver. Espéreme que, como Geraldine me había pedido que le diera acceso, yo tengo el drive aquí abierto. Uy, compañero, me asustó, voy a ver el mío. Espérame. Ah, no escucho. Emprendimiento. Ay, muñeco, pero ¿por qué te tenés que trabar cuando más te necesito? ¿Qué es esto? Espérame, ¿qué pasó, mami? ¿Qué se dañó? Ah, sí. Sí. Emprendimiento. Listo. 218 6640. Dame paciencia. Los 18 66 40. Bueno, Jocelyn. Compañero, ¿cómo es que es tu nombre? Alexander, venga, yo miro. Alexander Marín, sí, señor. Jocelyn, Stephanie, Sebastián, Sandra, Rocío, Palacios, María, Isabel, Lina, Lady, Kevin, Catherine, Carolai, Carol, Joan Sebastián, Yoira, Ingrid, Hernando, Cristian, Carol, Aida, Andrea, Alexander Marín. Alexander, yo aquí en mi drive acabo de, ven, te lo comparto, venga, le comparto. Aquí en el drive, yo salgo de aquí, aquí en el drive tuyo, o en la carpeta tuya más bien, mejor dicho, te muestro. Ya está de último. Alexander, mira, en la de Alexander Marín, yo abro y yo encuentro aquí un PDF, y al abrir el PDF está Caso Topita. A ver, muchacho, a ver, y en él tengo, Ave María, está el DOFA, el CAME, las 5 fuerzas, hasta allí. Faltaría el Canvas y este último. ¿Eso no te aparece a ti en tu carpeta cuando la miras desde tu computador?
Lo que pasa es que entonces se unificó el PDF porque como yo los tenía separados, trabajo por trabajo, entonces pues me preocupó la situación porque yo no tengo copia, o sea, yo subí las evidencias, pero como a mí se me formateó el computador donde lo tenía, me quedé sin las evidencias. Entonces, Ah, pues ya. ahora que ingresé, empecé a verificar, no lo vi, pero entonces no sé, no sabía que estaba unificado. Sí, Sí, yo, me yo falta el tengo, último. sí, al abrir tu carpeta yo encuentro justamente un PDF donde está todo. Chun, 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 chun. Entonces, no Ok, sé. ok, instructor, no, si está completo, listo. Muchas gracias. Listo. Era eso. Ah, y otra cosa, instructor, Dime. como usted nos manda la clase grabada, ¿en qué enlace la puedo conseguir? Tú te metes a YouTube y me buscas a mi Rafael Hernán Márquez Martínez y encuentras la ficha, pero por ahí en una media hora, 40 minutos lo encuentras. Buscas ficha 218-6640 y ahí aparece la clase de hoy. Ok, instructor, muchas gracias. Listo. Geraldine, una pregunta. ¿Tú tienes carpeta o no tienes carpeta? No, señor instructor, no, señor, no tengo carpeta, pero pues yo la había creado, pero no sé qué pasó. Listo. Entonces te voy a mandar nuevamente el enlace. ¿Te mando el enlace o te mando la invitación a tu correo? Mejor te mando la invitación a tu correo. Dame tu correo, díctamelo. Y yo lo escribo de una vez. Ok. GR GR, 441-4521, ese que está allí. este que está aquí. Sí, señor. Listo. Entonces, ya te envía tu correo la invitación para que puedas crear otra vez la carpeta allí dentro de la ficha y puedas entonces subir las evidencias. Ok, bueno, gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud o estamos claros? ¿Cuándo nos vamos a ver, profe? Nos volveríamos a ver el viernes después de Semana Santa. Entonces, venga, yo le digo cuál es la fecha. El 9 de abril. Ese día nos volveríamos a ver. Aunque tengo que preguntar porque es que yo estaba por terminar competencia con ustedes y no tengo presente la fecha de terminación. Entonces, pero nos veríamos el 9 de abril. De todas maneras. No sé si tienen más preguntas, dudas, inquietudes al respecto o está todo claro, chicos. ¿Está todo claro? Instructor, ¿hay que enviar dos diferentes de este último modelo o solo uno? No, solo uno. Trabajenlo a la luz de su carrera, de su profesión. Ah, listo. Este no lo trabajen a la luz de Topita, no. Hagámoslo el ejercicio como lo había propuesto Caroline, que me parece muy interesante, para que ustedes se den cuenta, se contextualicen de cómo es a nivel país la realidad laboral, por decirlo de alguna manera, de la carrera que ustedes han elegido. Entonces, solo esa parte, solo de la carrera de ustedes. ¿Qué otra pregunta, duda o inquietud tienen, muchachos? ¿No más? Listo, chicos, Jocelyn entonces. está escribiendo en el chat. Ah, Jocelyn está escribiendo en el chat, no me aparece. Espérenme a ver. Profe, ¿me podría repetir qué hay que hacer? Es que no había escuchado bien, porfa. Claro, Jocelyn, con mucho gusto. Mira, van a hacer un análisis PETS, es decir, un análisis del entorno político, económico, social y tecnológico, pero a la luz de la profesión que ustedes eligieron. Entonces, cuando hablamos de la parte política, más que de lo político, estaríamos hablando de lo legal. Es que ustedes investiguen si existe algún ente que los regula a ustedes como profesionales, cuáles son las normas que les rigen frente a su comportamiento o su actuar como profesionales, cuáles son las normas que rigen su desempeño en cuanto a, por ejemplo, como les decía ahora, yo sé que ustedes tienen normas que hablan frente a tablas de retención, normas que hablan frente a cómo se debe foliar documentos, bueno, etcétera, etcétera. Como le decía a Carola y como les digo a ustedes, yo no tengo mucho conocimiento, voy a empezar a aprender de la carrera de ustedes con este trabajo que van a hacer. Entonces, todo lo relacionado a lo legal
que los regula, los normatiza a ustedes tanto como profesionales como a su actividad laboral. Eso es en lo político legal. En lo económico es que empiecen a buscar cuáles son los rangos salariales a los cuales se puede aspirar en los oficios o en los cargos que ustedes pueden desempeñar. Entonces, por decir algo, no es que yo voy a ser el jefe de archivo, listo, ¿cuánto gana un jefe de archivo? No, es que yo voy a ser ese auxiliar de archivo, listo, ¿cuánto gana un auxiliar de archivo? Y que hagan esa comparación frente a lo público y lo privado, porque ustedes van a encontrar que normalmente siempre en lo público las personas ganan más que en lo privado. Entonces, ¿cómo es eso? Desde el punto de vista económico, de la profesión de ustedes. En la parte social es que indaguen, busquen frente a cuáles son las exigencias que se les hace a una persona para trabajar o desempeñar un cargo como el que ustedes, o relacionado con la carrera que ustedes están estudiando. Entonces, ¿a qué edades o de qué edades buscan las personas? Si prefieren hombres o si prefieren mujeres, si estas personas tienen que tener estudios complementarios, es decir, si tienen que ser profesionales o tienen que tener especializaciones, maestrías, si buscan personas que hablan otros idiomas o solo con hablar chipchombiano es suficiente, entre otros. Eso es en lo social. Y finalmente, en lo tecnológico, es que se pregunten o busquen cuáles son los softwares o los sistemas o esos aspectos tecnológicos que les facilitan a ustedes su labor, que les hacen mucho más amigable, por decirlo de alguna manera, el desempeñar el trabajo o la profesión que ustedes están estudiando. ¿Más claro, Jocelyn? Jocelyn dice en el chat, listo, profe, gracias. Listo, Jocelyn. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicos? ¿O estamos bien? Bien, profe. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar eso o no hay un plazo específico? Sí, claro, el 9 de abril hasta el 9 de abril tiene para entregarlo. Ah, bueno. ¿Con el otro también? El 9, chicos, miren, de una vez les digo, para los que de pronto se han quedado con alguna evidencia o con el Canvas, el 9 de abril tienen que estar todas las evidencias, Canvas, y todas las otras. Entonces, si usted está colgado todavía en alguna de las otras, tiene toda Semana Santa y una semana más para poder ponerse al día, porque el 9 ya tienen que estar todas las evidencias. Porque como les digo, si mal no estoy, ya terminamos con usted ese día. Sí, señora. Ya terminan conmigo ese día. Profe, cuando usted dice todas, ¿se refiere a las 4 que hemos visto? ¿A la CAME, a la DOFA y a estas dos? A la DOFA, a la CAME, 5 fuerzas, el Canvas, que fue la última, y esta PETS. Esas son todas las evidencias. Que revisando la gran mayoría las tienen casi todas. Les faltaría solo el CAME, terminar de pulir el CAME, el Canvas, perdón, el Canvas, y elaborar este PETS. Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, les deseo a todos una excelente tarde, una muy, muy feliz Semana Santa, ya sea que sea de recogimiento y oración, o ya sea de paseo, no sé, como usted viva en su Semana Santa, pero les voy a pedir el favor de que la vida vivan con responsabilidad, utilicen tapabocas, lávense las manos, mantengan el distanciamiento, no se vayan de visita, no se vayan de rumba, y si lo hacen, traten de cuidarse, porque es que las cifras de contagio son mucho más elevadas que realmente las cifras oficiales. Entonces, no de papaya, por favor, esto es complicado, esto es duro, cuídense, más si usted tiene personas mayores o niños pequeños en sus casas, porque recuerden, a los niños menores de 16, 17 años no los van a vacunar, porque la vacuna no está probada aún en menores de edad. Entonces, así se llegue al 100% de cobertura de la población, entre comillas,
los niños seguirán estando expuestos al COVID y se pueden enfermar y por ende morir. Entonces, cuídense y cuídenlos. Dígame, Sebastián. De por sí, con este análisis no hay como una base, o sea, por así decirlo, una tabla para elaborarlo. No, señor. Lo único que hay, o tal vez lo único que uno tiene en cuenta es respetar las 4 variables. ¿Qué voy a hablar o cuál es el análisis que voy a hacer en la parte política? ¿Cuál es el análisis o la mirada que voy a hacer en la parte social? ¿Cuál es el análisis o la investigación que voy a hacer en la parte tecnológica y en la parte económica? Digamos que si hay algunos indicadores, pero es que como tal, para el ejercicio como lo vamos a hacer no aplicarían. Porque, por ejemplo, en lo económico, cuando uno hace esta mirada desde lo económico, uno tendría que buscar el Producto Interno Bruto del país por lo menos de 5 o 10 años hacia atrás hasta la actualidad, el Producto Interno Per Cápita de 10 años hacia atrás, exportación, importación, la inflación, entre otras que son variables económicas que le dan a uno una visión de cómo está la economía del país. Pero como no vamos a hacer este análisis PET para una empresa, sino que lo vamos a hacer desde el punto de vista de una profesión, entonces eso no nos afecta, por decirlo de alguna manera, sino que hay que mirar los aspectos que yo les estaba comentando. Rangos salariales, cómo ha ido aumentando la demanda en el mercado laboral de personas con la profesión de ustedes, las transformaciones de las políticas a través de los años, entre otras. Entonces, desde ese punto de vista, para sí no hay como una tabla o un esqueleto, por decirlo de alguna manera, que uno pueda seguir o tener en cuenta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Entonces, en ese caso, chicos, les deseo a todos. Dime, Caroline. Profe, o sea que se puede hacer como un texto de Word o como una tabla insertada, comparativa, o sea, puede ser libre. Sí, señora. Lo importante es que cojan las 4, político, tecnológico, económico y social, y ya organicen la información de cada uno de los entornos de manera adecuada, que sea fácil la comprensión de la misma o la lectura de la misma. Eso ya es independiente. Listo, profe. Listo, preguntas de inquietud, muchachos. Listo, entonces en ese caso, chicos, espero que descansen, que aprovechen el aguacero, porque el aguacero el clima está parrunches, como decía un amigo mío, está